Y le cedemos la palabra ahora a la doctora Yunuan Ríos. Ella es también médico genetista del equipo de Oncodiagnosis y ella es egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, quien nos platicará acerca de los fundamentos y la aplicación de los estudios genéticos en oncología. Doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero se encuentren muy bien todos. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Entonces, en esta sesión, pues vamos a hablar principalmente de los fundamentos y aplicaciones de la secuenciación de nueva generación en el diagnóstico oncológico, que creo que ya muchos de ustedes están familiarizados con este tipo de estudios y más por la accesibilidad que tenemos hoy en día. Entonces, ¿a qué se refiere o cuál es el fundamento de la secuenciación de nueva generación? Pues es un método de alto rendimiento que utiliza la secuenciación masiva en paralelo de múltiples fragmentos de ADN y esto no va a requerir un conocimiento per se del genoma, lo que va a permitir la secuenciación de múltiples genes. Además, está dirigido principalmente pues a la identificación de mutaciones que sean potencialmente riesgosas para el desarrollo de una entidad, en este caso, por ejemplo, de cáncer en algunos pacientes, puede ser mediante la detección de lesiones, incluso de amplificaciones del material genético y que son un blanco para la terapia individualizada o la terapia dirigida, ¿no? Que es justo lo relevante que ahorita está, digamos que innovando la secuenciación de nueva generación. Entonces, ¿qué características tiene este estudio? Bueno, tiene un gran rendimiento, una escalabilidad, es de mayor velocidad y un menor costo por la secuenciación de cada gen. Todavía hacia el año 2000 más o menos la secuenciación Sanger pues era el estándar de oro. Sin embargo, la técnica era mucho más tardada, a un costo más elevado y pues se tenía que tener una región blanco o en específico o conocer para poder amplificar fragmentos conocidos específicos del ADN. Entonces, es importante que conozcamos pues también la metodología básica actual de la secuenciación de nueva generación, que corresponde a la extracción de ácidos nucleicos, que puede ser a partir de ADN o ARN, el procesamiento de la muestra, la secuenciación, el análisis de los datos y la interpretación bioinformática. Pues una de las principales plataformas que se utilizan, que existen actualmente en el mercado, es la de Illumina. Como bien vemos, también a partir de los estudios de secuenciación de nueva generación, algo relevante es que podemos obtener la muestra a partir de distintos tejidos, ya sea mediante una biopsia de tejido sólido o una biopsia, como comentaba la doctora Mar, a partir de sangre, por ejemplo, una biopsia líquida, que pues tiene una mayor accesibilidad, es menos molesta también para el paciente. Ahora, la tecnología de Illumina también lo que utiliza son los biochips. Los biochips es como si fueran unas celdillas en las que vamos a tener la secuencia complementaria de ADN y nos va a permitir crear a partir de técnicas de hibridación, pues bibliotecas un poquito más grandes, como son los paneles genéticos e incluso el exoma. Si requerimos de un estudio menor o específico de un número determinado de genes, pues vamos a utilizar, por ejemplo, amplicones, ¿no? Ahora, estas son las distintas plataformas que existen actualmente en el mercado. Bien, las más utilizadas pues son las de Illumina y Roche 454. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estas plataformas? Bueno, en el caso, por ejemplo, de Illumina, pues tiene una gran escalabilidad, tiene mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque la técnica está menos propensa a errores. Por ejemplo, si comparamos con Roche 450, utiliza una técnica de pirosecuenciación en la que se tienen que secuenciar nucleótidos por separado. Entonces, es un poquito más propensa a que haya un error y pues menos controlado. Entonces, Illumina aparte constantemente pues también se está renovando y va a tener una plataforma que va a ser menos propensa por la técnica que utiliza a este tipo de errores. Bien. Ahora, gracias a la secuenciación de nueva generación, pues surgen los paneles genéticos, que los paneles genéticos van a estar encaminados principalmente
a una variedad de entornos clínicos, ya sea desde cáncer, alteraciones cardíacas, endocrinológicas, neurológicas, etcétera. Y lo que también en los paneles genéticos, pues anteriormente se utilizaban más para el cáncer hereditario. Sin embargo, actualmente se aplican al cáncer esporádico, que sabemos que también es una de las principales motivos de consulta por los que acuden los pacientes con ustedes, que es un paciente que pues por primera vez presenta un tipo de cáncer determinado y no hay antecedentes familiares. Entonces, algo aquí también que surge es justo la heterogeneidad intra e intertumoral, ¿no? Que ustedes conocen bien. Entonces, en un estudio que se realizó en pacientes a partir de muestras obtenidas en pacientes con cáncer, fueron 2.658 muestras que tenían 38 tipos de cáncer distintos, pues se utiliza el estudio de secuenciación de nueva generación y se dan cuenta que había una gran variabilidad y heterogeneidad intratumoral y algunas mutaciones que anteriormente no habían sido reportadas resultaron también novedosas y pues la terapia fue mucho más benéfica en este grupo de pacientes. Y la secuenciación de nueva generación pues tuvo un rendimiento de más del 95% en el diagnóstico. Entonces, no solo vemos que es una prueba de confirmación de diagnóstico molecular, sino también es una prueba predictiva, una prueba que también nos puede ayudar al pronóstico y sobre todo al tratamiento y la terapia dirigida en los pacientes. Bien, entonces, dentro de las ventajas y más que desventajas, yo mencionaría como retos en cuanto a la secuenciación de nueva generación. Las ventajas, pues, es que es un estudio que tiene una técnica que constantemente se está perfeccionando y renovando. Además, es un estudio que nos va a secuenciar múltiples fragmentos, como habíamos mencionado, del ADN y nos permite también conocer la heterogeneidad intra e intertumoral. Entonces, esto es importante porque podemos tener un paciente que tiene a lo mejor varios pacientes con el mismo tipo de cáncer. Sin embargo, al realizar el estudio, si detectamos biomarcadores que podrían ser de resistencia, bueno, aquí ya sabemos a lo mejor por qué el paciente no está respondiendo adecuadamente a esa terapia, ¿no? Entonces, podemos brindar un tratamiento mucho más especializado, que ustedes son los expertos en esta parte, que esté apegado también a las guías de práctica clínica, como son las NCCN, y que el paciente pues tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Que es la finalidad también dentro de este campo. Ahora, pues el costo ha disminuido bastante a partir también de este estudio, ¿no? Y dentro de los retos podríamos mencionar que pues es muchas veces también la interpretación de las variantes, por ejemplo, las variantes de significado incierto, ¿no? Que a veces nos quedamos en ese limbo, si es, por ejemplo, una variante de significado incierto, probablemente benigna, probablemente patogénica, y pues hay que hacer una revisión constante de la literatura en el momento en que llegue a cambiar el estatus de esa variante. Y pues que siempre tienen que estar apegados también estos resultados a las guías. Entonces, esto puede ser a lo mejor un poquito complicado. Igual la técnica, como en todo, puede existir a veces digamos, un número determinado de errores. Sin embargo, con la plataforma de Illumina, como les comentaba, pues ha hecho que disminuyen, ¿no? Por este tipo de técnica empleada. Ahora, dentro de las aplicaciones, bien, veíamos que anteriormente pues se prestaba más a los pacientes con cáncer hereditario. Sin embargo, pues ahora es una herramienta muy relevante en los pacientes con un tipo de cáncer esporádico y también una herramienta innovadora, ¿no? Que deberíamos igual de aplicar desde un paciente a lo mejor con un diagnóstico inicial hasta un paciente que puede tener recidivas en el tratamiento. Ok, ¿por qué hay recidivas, no? En esta terapia. Bien, esta tabla me pareció muy interesante porque justo está pegada a las guías de la NCCN y bueno, nos habla de cuándo solicitar, por ejemplo, un estudio a nivel somático o a nivel germinal. Entonces, un ejemplo muy representativo, del cual también van a hablar más adelante, es el cáncer colorectal, ¿no? En el que se prefiere solicitar
de las dos líneas, tanto germinal como a nivel somático. Por ejemplo, en el cáncer de mama se recomienda más a nivel germinal, sin embargo, pues hay también que tomar en cuenta el contexto y los antecedentes del paciente. Bien, a partir de la secuenciación de nueva generación, pues también es un apoyo hacia la oncología de precisión, que la oncología de precisión pues se va a referir a un tratamiento dirigido e individualizado que va a distinguir a un paciente con cáncer determinado de otros pacientes que tienen una presentación clínica similar, y justo porque va a tomar en cuenta el genotipo, los biomarcadores, que pueden ser biomarcadores de resistencia, el fenotipo del paciente y los factores psicosociales. Y otro de los factores que actualmente también está ganando terreno, por así decirlo, es la epigenética, ¿no? Que también toma en cuenta cuando hay una actividad tumoral residual o cuando tenemos también un proceso de metástasis. Entonces, pues nos ha brindado una oportunidad terapéutica en neoplasias tanto malignas, sólidas y hematológicas. Entonces, nos ayuda tanto para el diagnóstico, por ejemplo, en un subtipo de sarcoma, para confirmar si es un síndrome de predisposición a cáncer como Li-Fraumeni, el Lynch-Cowden, etcétera, para el pronóstico también del paciente, para la selección del tratamiento de acuerdo a los biomarcadores, por ejemplo, la pérdida de beta-2 microglobulina para la inmunoterapia. Y pues aquí me pareció también muy representativa esta imagen porque ustedes pues constantemente en la consulta se presenta un paciente que a lo mejor ese paciente ya recibió un tratamiento con quimioterapia, con radioterapia. Anteriormente pues teníamos el diagnóstico obviamente clínico, el diagnóstico por estudios de laboratorio y de imagen. Y gracias a la accesibilidad de estas técnicas moleculares, pues podemos ya confirmar el diagnóstico, qué variante patogénica tiene el paciente, qué biomarcadores están involucrados, y pues a lo mejor era un paciente que, como muchas de estas mutaciones son dinámicas, ese paciente podía en determinado momento presentar una resistencia al tratamiento, ¿no? Entonces, ahora ya podemos también ver si hay algún tratamiento que va a funcionar mejor en el paciente, que esté aceptado obviamente por las guías y por la FDA, y que también de acuerdo al expertise del médico, ¿no? Entonces, por eso es que resulta la secuenciación de nueva generación innovadora y viene a revolucionar también pues el diagnóstico molecular. Entonces, esta imagen, pues sobre todo nos habla de los procesos, por ejemplo, de la heterogeneidad, los distintos mecanismos que pueden estar implicados, como ya los habíamos mencionado en la transparencia anterior. Y bueno, que en los pacientes es muy importante que también se pueden subclasificar. Tenemos un tipo de cáncer determinado, pero ahora lo podemos subclasificar de acuerdo también a la secuenciación. Bien, este es otro estudio en el cual se realizó en pacientes con sarcoma, ¿no? Entonces, aquí nos muestra como las dos vertientes. Un paciente, el cual tenemos un tipo de sarcoma, se le hace el estudio de secuenciación de nueva generación, obtenemos las variantes patogénicas y de aquí lo podemos subclasificar. Entonces, anteriormente, pues nos quedábamos a lo mejor con los biomarcadores nada más, que estaban identificados en ese momento, que dábamos un tratamiento estandarizado. Ahora pues podemos subclasificar a los pacientes, por ejemplo, los que van a responder a imatinib, los que pueden responder a inhibidores de fosfatidil inositol 3 sinasa, y pues el paciente, ¿qué es lo que va a pasar? Que la sobrevida va a ser mucho mayor. Bien. Se realizó también sobre este estudio pues un análisis sistemático sobre varios otros artículos que habían sido publicados en los cuales se utilizaba la secuenciación de nueva generación, y a partir de los cuales pues veíamos resultados significativos. Por ejemplo, en un estudio de Bodu pues se vio que utilizando la secuenciación de nueva generación pues hasta un 13.2 de los pacientes
en los que se utilizó el estudio se obtuvieron variantes y en un 26.7% pues se tuvo un resultado clínico benéfico al utilizar el tratamiento dirigido. Entonces, estos son una variedad de estudios que ustedes pueden observar cuál es el rendimiento, ¿no?, de la secuenciación de nueva generación. Bien. Y aquí también vemos, por ejemplo, de acuerdo a los resultados obtenidos, pues el tipo de tratamiento que se utilizó en cada uno de los pacientes. Ahora, esta tabla es de febrero del 2021, entonces aquí me gustó bastante porque también nos habla sobre las indicaciones, por ejemplo, dependiendo el gen que tiene la variante patogénica, el biomarcador y los estudios también que anteriormente se utilizaban, ¿no? En muchos podemos ver, por ejemplo, que se utilizaba el FISH, la inmunohistoquímica, la inestabilidad de microsatélites, pero en la mayoría pues ya se está aplicando el estudio de secuenciación de nueva generación. Entonces vemos también cómo ya empieza a haber un acercamiento más del médico hacia estos estudios moleculares. Bien. Y aquí lo que quiero recalcar, pues, es que también el trabajo es multidisciplinario. El principal pilar, pues, son ustedes, los médicos oncólogos, que nos van a referir a nosotros para poder realizar el estudio cuando ustedes crean que el paciente tiene los criterios. Entonces, aquí ya nosotros estamos como el apoyo para cualquier duda que ustedes lleguen a tener, si es un determinado tipo de variante, nosotros también cómo podemos clasificar la variante, hacer un análisis y una revisión, ¿no?, de que el estudio pues sea también un estudio de calidad y que estemos reportando lo que ustedes igual están solicitando. Y bien, esto es meramente para ver desde la obtención de la muestra de un paciente, por ejemplo, aquí pacientes, una población de pacientes con cáncer de pulmón en los que se obtiene la muestra, se va a secuenciar esa muestra y que también nos ha funcionado pues para hacer los análisis y los estudios clínicos correspondientes para ver si hay tratamientos en los que determinado biomarcador pues va a funcionar y va a ser relevante. Claro que con la aprobación también de la FDA. Ahora, dentro de las conclusiones más importantes, pues es que la secuenciación de nueva generación, tanto a nivel tumoral como en línea germinal, es fundamental para la oncología de precisión. Va a tener implicaciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas. Es un estudio que está en rápida expansión y ya mucho más accesible a los médicos. Entonces, también nos va a dar una detección eficiente con más de un 99% de sensibilidad y precisa de mutaciones que anteriormente no se conocían y que nos va a hablar de la heterogeneidad intra e intertumoral. Además de que los costos pues ya son mucho menores, ¿no? A lo mejor a someter al paciente a algún otro tipo de pruebas, bueno, también la secuenciación de nueva generación es muy relevante. Y en una encuesta realizada en 2017 se mostró que más del 75% de los oncólogos que utilizaron la secuenciación de nueva generación para guiar el tratamiento con cáncer, pues también obtuvieron resultados benéficos. Sin embargo, en esta encuesta se nos señala que fue más en pacientes, por ejemplo, que ya tenían metástasis o que tenían una resistencia al tratamiento. Entonces, por eso aquí recalco la importancia de, desde que tenemos un paciente de primer contacto que les llega a ustedes a la consulta, pues si tiene criterios, que ustedes también sepan que este estudio ya está al alcance, que lo pueden solicitar, que tiene un gran rendimiento diagnóstico y que pues nosotros también vamos a estar pendientes de todas las dudas que ustedes lleguen a tener, que igual pues va a ser muy benéfico para nuestros pacientes, ¿no? Que es el objetivo que creo que tenemos todos actualmente. Doctora Yunue, muchísimas gracias por estas conclusiones que nos das mucha luz hacia donde queremos caminar.